Teatro de segundo grado. Sesión 28. Géneros dramáticos. Melodrama en el romanticismo. Identificarán los elementos que caracterizan al melodrama hispanoamericano. Mi padre se opone a lo nuestro, Francisco. Me va a llevar a vivir lejos. Muy lejos. Huyamos. Huyamos antes. Hoy hablaremos de Melodrama. El melodrama es un género dramático que surgió a finales del siglo XVIII. El término melodrama proviene de la palabra griega melos, que significa canto o música, y de drama, que quiere decir hacer o actuar. Al mezclar elementos del romanticismo y lo popular, el melodrama se convirtió en un género que se arraigó muy pronto entre el público espectador del siglo XIX. El romanticismo fue un movimiento artístico que surgió a finales del siglo XVIII, alcanzando su mayor apogeo a mediados del siglo XX. Este movimiento buscaba rebelarse contra las normas del neoclasicismo y apelaba a la pasión y a los sentimientos como principal motivador del ser humano. Algunos de sus exponentes más importantes en el teatro fueron Schiller, Goethe y Shelley. El melodrama también adquirió mucha popularidad en Hispanoamérica, y fue ahí donde surgió una gran cantidad de autores, razón por la que algunos estudiosos consideran al melodrama un género propio del romanticismo hispanoamericano. Las obras dramáticas de este género presentan la contraposición de intereses entre la víctima, que es el protagonista, y un villano, que es su antagonista. Las acciones de estos personajes casi siempre se guían por el sentimiento, y pocas veces obedecen a la razón. El protagonista suele presentarse como la víctima, mientras que el antagonista es quien planifica y organiza distintas formas de hacerlo sufrir. Vamos entonces ahora a escuchar una lectura dramatizada de una obra que se llama Prohibido suicidarse en primavera, del autor español Alejandro Casona. ¿Alguien sabe qué es una lectura dramatizada? A ver, Elías. Es cuando se lee una obra de teatro sin hacer el trazo escénico ni movimientos, pero sí le damos intenciones y hay interacción entre los personajes. Muy bien contestado. Bueno, fíjense bien entonces qué es lo que vamos a realizar. Vamos a escuchar a sus compañeros, sobre todo procurando observar cuáles son los elementos melodramáticos en esta obra. Seguramente se acuerdan que en las sesiones anteriores dejamos que entre parejas pudieran organizarse para que pasaran a realizar la lectura. Entonces, ¿quién va a realizar la lectura? Pasen, por favor. Rodrigo, ya sabemos cuándo y dónde surgió el melodrama, pero ¿sabías que no solo se da en el teatro? ¿de verdad? Bueno, veamos cuál es la función del melodrama y dónde más podemos apreciarlo. Gracias, papá. Gracias. ¿Qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Supe que tu papá va a morir muy pronto. ¡Qué ternura! El melodrama busca provocar una catarsis en el espectador, es decir,
hacer aflorar sus sentimientos para que se identifique, se conmueva y sufra junto con el protagonista, al sentirse también una víctima del destino, de alguna enfermedad u otra fatalidad. En el melodrama, la música desempeña un papel importante, ya que exalta las distintas atmósferas que se presentan a lo largo de la obra. Por ejemplo, en una escena en la que el protagonista se enfrenta con el antagonista, es común escuchar música que provoque más tensión en el espectador. A partir del siglo XX, el cine y la televisión lograron que el melodrama sea uno de los géneros favoritos de los espectadores de todo el mundo. Algunas telenovelas y muchas películas de la época de oro del cine mexicano pueden ser buenos ejemplos de melodrama. Y si al pasar me tropiezas y me apartas sin mirarme y yo te digo buenas tardes, chule, todavía soy yo el áspero. Eres de un egoísmo admirable. Perdona. De nada, ya estoy acostumbrado. Juan, no acabaré de entenderte nunca. Nos hemos criado casi como hermanos. Te he querido como algo mío y nunca he conseguido saber qué llevas dentro. ¿Qué guardas ahí contigo que te está royendo siempre? Nada. Muy bien, lo hicieron muy bien. Ya nos enteramos entonces a través de la lectura en donde transcurre la escena, quiénes son los personajes. Los personajes principales son Chole y Fernando. El personaje de Juan es el antagonista, cuyo objetivo es quitarle a Fernando algo que según él le pertenece, que es el amor de esta mujer. Ahora fíjense bien qué es lo que vamos a hacer. Ya con nuestros conocimientos de los elementos melodramáticos y del tono, vamos a escenificar esta escena. ¿De acuerdo? Juan, no acabaré de entenderte nunca. Nos hemos criado casi como hermanos. Te he querido como algo mío y nunca acabaré de entender qué llevas dentro que te está royendo siempre. Nada. Ahora sabemos que el melodrama surgió como una mezcla de elementos románticos y populares, que sus personajes se guían por el sentimiento más que por la razón, y lo que se busca en el espectador es conmoverlo y que se identifique con el personaje protagónico. Vimos que en un melodrama el protagonista se presenta como la víctima y el antagonista como el victimario. Así llegamos al final de este episodio. Hasta el próximo programa. Adiós.